Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al segundo libro de Samuel, capítulo 2. Saúl ya está muerto, ahora David será coronado como rey, será ungido como rey, pero tendrá algunos territorios con limitaciones porque en la casa de Saúl todavía hay un hijo y Abner, el general de su ejército, se va a encargar de crear oposición a David. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado David llevado al trono, se nos presenta una introducción adecuada del capítulo 2. La muerte de Saúl eliminó los peligros que habían obligado a David a permanecer en el destierro. Ya no había nada que le impidiera volver a su tierra. Cuando terminaron los días de luto por la muerte de Saúl y Jonatán, David, dice el capítulo 2 en el versículo 1, David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? El Señor respondió. Recordemos que Dios respondía a través de el Urim y el Tumín, a través del efod, de las vestiduras sagradas que usaba el sumo sacerdote, en este caso Abiatar, que era el único que había sobrevivido de la familia de los sacerdotes que fueron muertos por mano de Saúl. Entonces el Señor le respondió a David: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? Y el Señor respondió a través del sacerdote: a Hebrón, Hebrón de Judá. Hebrón se hallaba a unos 30 kilómetros al norte de Beerseba y como a medio camino entre esa ciudad del sitio futuro de la tierra de Jerusalén. Originalmente se le llamaba Kiriat Arba, que venía de los padres de Anac. Más tarde fue llamada Manré, y era el sitio donde estaba sepultado el patriarca Abraham en la cueva de Macpela. Hebrón había sido posesión de Caleb en el pasado y era ahora una ciudad principal del territorio de Judá. Estaba situada en el valle rodeado de fértiles colinas y tierras fructíferas. Los viñedos más hermosos de Palestina se encontraban en sus linderos, así como también muchos olivares y plantaciones de árboles frutales. Esa era la tierra de Hebrón en Judá, donde David se establecería. Así que David y sus compañeros se dispusieron inmediatamente a obedecer las instrucciones que habían recibido del Señor. Pronto estos 600 hombres armados con sus esposas e hijos, con sus rebaños y con sus manadas estaban en camino hacia Hebrón. Al entrar la caravana en la ciudad, los hombres de Judá los aguardaban para darle la bienvenida a David y saludarlo como el futuro rey de Israel. Enseguida se hicieron arreglos para su coronación allí en Hebrón y ungieron allí a David por rey sobre toda la casa de Judá. Pero no se hizo ningún esfuerzo para establecer su autoridad por medio de la fuerza sobre las otras tribus. Entonces David fue ungido por segunda vez, porque la primera vez fue ungido por Samuel, fue ungido por segunda vez en la tierra de Judá en Hebrón. Así que David se constituyó como rey de Judá. Podríamos decir que fue el primer rey judío. David fue el primer rey de Judá. No así de todo Israel, porque de todo Israel el primer rey fue Saúl. Después las otras tribus se le adjudicarían a David, pero para eso tendría que pasar cierta cantidad de años por la oposición que Abner le haría a David. Uno de los primeros actos del monarca recién coronado consistió en expresar su tierna consideración y afecto por la memoria de Saúl y de Jonatán. Al saber del acto heroico de los hombres de Jabes de Galaad, que habían rescatado los cuerpos de los jefes caídos
en la batalla y les habían dado sepultura honorable, David envió a Jabes una embajada con el siguiente mensaje. Recordemos que Jabes de Galaad quedaba al otro lado del Jordán, en la tierra oriental. Y es precisamente allí, en ese lado oriental, donde Abner y el hijo de Saúl se establecerían con un reino paralelo en Israel. David envió a Jabes una embajada con el siguiente mensaje: «Benditos seáis vosotros del Señor, por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues que el Señor os trate con misericordia y verdad. También yo os trataré bien por esto que habéis hecho». Anunció luego su ascensión al trono de Judá y solicitó de parte de los de Jabes de Galaad la lealtad de quienes habían demostrado tanta sinceridad. Los filisteos, por su parte, no se opusieron al acuerdo de Judá para hacer rey a David, porque los filisteos tenían control de la mayoría de los territorios de Israel debido a la muerte de Saúl. Así que los filisteos no se pusieron en contra del nuevo rey de Judá, David. Le habían manifestado amistad cuando estaba desterrado para molestar y debilitar el reino de Saúl, y ahora esperaban que gracias a la bondad que habían mostrado a David, los beneficiaría la extensión de su poder. Pero el reinado de David no había de ser exento de dificultades. Con su coronación empezaron los anales negros de la conspiración y de la rebelión. David no se sentó en el trono como traidor. Dios lo había escogido para ser rey de Israel y no había dado ocasión para la desconfianza o la oposición. Sin embargo, apenas reconocieron su autoridad los hombres de Judá, cuando bajo la influencia de Abner, Is-Bosé, el hijo de Saúl, fue proclamado rey y se estableció en un trono rival en Israel. Entonces, en el lado oriental, Is-Bosé, el hijo de Saúl, el menor de los hijos de Saúl, se sentaría en un trono paralelo al trono de David, que estaba en la tierra de Judá. Dice el versículo 8: Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Bosé, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, allí en la tierra oriental, y lo proclamó rey sobre Galaad, que estaba del lado oriental, Jesurí, Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. O sea, gran parte del territorio occidental estaba todavía en manos de los descendientes de Saúl, en este caso su hijo Is-Boset y Abner. Dice el versículo 10 que de 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando empezó a reinar sobre Israel. Por cierto que este nombre Is-Boset, como muchos nombres en el Antiguo Testamento, más que identificar a la persona, hablaba mucho de su carácter. Is-Boset parece ser que su traducción es algo así como hijo necio o hijo de la necedad. Parece ser que es una descripción de su propio carácter. Is-Bosé reinó 2 años sobre todos estos territorios de Israel. Solamente la casa de Judá seguía a David. Y David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. O sea que antes de ser David el rey de todo el territorio de Israel, gobernó en Judá 7 años y 6 meses para que pudiese tener la lealtad de todo el territorio israelita. Entonces ahora había un conflicto entre el reino de Is-Boset y el reinado de David. Por supuesto, el líder encargado de estas guerras, de estas batallas de defender el gobierno de Is-Boset era Abner, porque Abner era familiar directo de Saúl y Abner se sentiría entonces amenazado por David por acontecimientos que habían ocurrido en el pasado. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los servidores de Is-Bosé, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia,
Joab, que era también primo de David, Joab, hijo de Sarvia, y los servidores de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón, y se apostaron junto al estanque, unos a un lado y los otros al otro lado, los dos ejércitos, los de Isboset, liderizados por Abner, y los de David, liderizados por Joab, listos para una batalla, una confrontación entre hermanos. Una batalla que a mi opinión era innecesaria. ¿Por qué? Porque todos eran descendientes de una misma familia, todos eran hijos de Abraham, todos pertenecían al pueblo de Israel. Y parece una batalla totalmente tonta y descabellada, pero es lo mismo que está pasando el día de hoy. Hoy en día las iglesias dicen ser cristianas, dicen creer en Cristo, dicen amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero tenemos diferencias denominacionales. Esas diferencias denominacionales han sido motivadas por el orgullo, porque no queremos doblegar nuestro orgullo, porque así nos educaron de niños, porque así ha enseñado la iglesia durante años. No somos capaces de ser sinceros y decir hemos cometido errores. La Biblia enseña claramente que los mandamientos de Dios están vigentes, que no se debe adorar imágenes, pero hoy en día hay iglesias que veneran imágenes. El sábado es el día del Señor, pero hoy tenemos iglesias que pisotean el sábado. Entonces tenemos una guerra entre denominaciones, porque cada uno jala por su lado diciendo tener la razón, cuando debemos acercarnos a Dios y aceptar su voluntad. Aquí Abner no quiso aceptar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en este contexto es que David iba a ser el rey de todo Israel. Abner se puso en oposición por el orgullo y decidió colocar a uno de los hijos de Saúl, aunque era un insensato, no estaba apto para reinar. Dios así lo sabía. Era un hombre de 40 años, pero totalmente inmaduro. Abner se daría cuenta de eso mucho más adelante. Bueno, volviendo a la batalla, dice el versículo número 14 que Abner dijo a Joab: levántense los jóvenes y maniobren ante nosotros. Y Joab respondió: levántense. ¿Qué significa este versículo? Ellos designaron algunos jóvenes que representaran a cada una de las partes para que entre ellos hiciesen una batalla inicial, muy parecido a lo que Goliat hizo cuando desafió al ejército de Israel y solamente David salió a enfrentarle. Una batalla representativa. Dice el versículo número 15 que entonces se levantaron 12 jóvenes de Benjamín, de parte de Isbosé, hijo de Saúl, y 12 siervos de David, 12 representantes de cada una de las partes a batallar. Y repito, una batalla totalmente innecesaria. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y lo atravesó con su espada, y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Innecesariamente murieron 24 jóvenes allí, 12 de cada lado. Por eso aquel lugar fue llamado el Cap Azurín, que está en Gabaón, que es algo más o menos así como el lugar de los caídos. Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Judá venció a los israelitas después de esta batalla representativa de 12 jóvenes por lado. Entonces se enfrentaron y los de Israel perdieron. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia: Joab, Abisai y Asael. Asael, dice la escritura, que era ligero de pies, o sea, era un hombre rápido, corría rápido, era como una gacela del campo. Y Asael siguió a Abner porque Israel había caído derrotado y Abner y los pocos sobrevivientes entonces se devolvieron a sus territorios. Pero Asael le siguió sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Abner miró atrás y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda. En otras palabras, déjame en paz, vete, no me persigas. Y echa mano de alguno de los jóvenes y toma sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él. ¿Por qué? Porque
Abner era la espina que estaba impidiendo que David tomara posesión de todo el territorio de Israel. Teniendo a Abner allí, era imposible que David pudiese dominar el resto de los territorios, porque esos territorios se habían puesto del lado de la familia de Saúl. Estaban controlados por Abner e Isboset. Y si Abner seguía vivo, entonces David no podía tomar posesión y Asael asumió la responsabilidad de perseguir a Abner. Abner volvió a decir a Asael: deja de seguirme. ¿Por qué me obligas a derribarte? Y después, ¿cómo levantaré mi rostro ante tu hermano Joab? Abner era un caballero, tenía errores, pero era un caballero. Le dijo: apártate, no es necesario que sigamos peleando. Ya nos derrotaron. ¿Qué más quieres? ¿Por qué me tienes que matar? Asael, en lugar de reflexionar, siguió siendo insistente. Hay momentos, mis queridos hermanos, que debemos ponerle freno a nuestras acciones. Hay momentos en que debemos dejar las cosas en calma y permitir que Dios tome el control de todo. Si la batalla era innecesaria, pero aún así Judá logró una victoria, debía ya quedarse tranquilo. Si los enemigos, Abner y su ejército, estaban retrocediendo, debieron haberlo dejado tranquilo. Pero Asael fue insistente. Y cuando nosotros somos muy insistentes y no dejamos que Dios tenga el control de las cosas, es posible que suframos terribles consecuencias. Sí, yo hice la mención de que hoy en día estamos como cristianos divididos, pero Dios tiene el control de todas las cosas. No podemos comenzar una batalla entre religiones. No podemos comenzar una persecución por el hecho de que algunos no quieran obedecer los mandamientos del Señor. Así hicieron algunos en el pasado y las consecuencias fueron terribles. Asael fue persistente. Asael quería lograr su objetivo con su propia fuerza. Estaba solo porque el resto del ejército se quedó. Asael siguió persiguiendo a Abner. Abner le dijo: déjame en paz. Versículo 23. Como Asael no quiso retirarse, Abner lo hirió con el regatón de la lanza por la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y cayó y murió allí mismo. Era innecesario. No necesitaba Asael morir de esa manera. Por no ponerle freno a sus decisiones, por dejarse llevar por sus impulsos, por querer lograr una victoria inmediata, más completa quizá. Debía haber dejado eso en las manos del Señor. Si David iba a ser rey de todo Israel, Dios lo iba a colocar en el gobierno nacional por completo. Asael murió innecesariamente. Versículo 24. Pero Joab y Abisai siguieron a Abner, y se les puso el sol cuando llegaron al collado de Onda, que está delante de Gía. Cuando ellos se enteraron que su hermano había muerto, se fueron a hacer venganza, pero no lograron hacerla en ese momento. Se juntaron los hijos de Benjamín en un escuadrón con Abner y se pararon en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes que al final sigue la amargura? En otras palabras, quédense tranquilos ya. Ya ustedes ganaron, quédense tranquilos, no nos sigan más. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que deje de seguir a sus hermanos? Abner estaba reflexionando, se daba cuenta que pelear contra David era totalmente imposible. Ganarle a David iba a ser imposible. Joab respondió: vive Dios, que si no hubieras hablado, el pueblo hubiese seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y el pueblo se detuvo de seguir a los israelitas y no peleó más. ¿Por qué Joab se detuvo? Porque Abner tenía ahora toda la ventaja porque estaba arriba de un collado, y el que está arriba podía lanzar piedras hacia abajo y acabar con todos los que estaban abajo. Pero Abner, como caballero, como guerrero, como persona que a pesar de que tenía errores reflexionó, decidió advertir de las consecuencias que podían venir. Y Abner y los suyos caminaron por la llanura toda aquella noche,
Pasaron el Jordán por Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a seguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron los siervos de David 19 hombres y Asael. O sea, murieron pocos en la batalla, incluyendo a Asael. Pero los siervos de David habían herido a 360 hombres de Benjamín. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y Joab y los suyos caminaron toda esa noche y amanecieron en Hebrón. Más adelante veremos que Joab va a querer tomar venganza sobre Abner. Mis queridos hermanos, nuestras decisiones tienen consecuencias y a veces tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Tenemos que parar, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar y aceptar la voluntad del Señor, consultar a Dios y preguntarle qué quiere Él que nosotros hagamos. David consultaba al Señor, David aprendió a consultar a Dios, pero sus soldados eran impetuosos, se dejaban llevar por sus impulsos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, podemos sufrir terribles consecuencias. Esta guerra era totalmente innecesaria. Como son innecesarias muchas cosas que hoy están pasando en el mundo. Muchos conflictos, muchas discusiones, muchas luchas que en realidad no benefician a nadie. Y estas discusiones a veces se presentan por nuestro propio orgullo. Por eso es importante que aprendamos a depender de Dios todos los días. Dios quiere que su voluntad se haga en nosotros. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a aceptar la voluntad del Señor? Hoy estamos en una guerra espiritual, no contra carne ni contra sangre, no contra las personas, sino contra el pecado y contra Satanás, contra las tentaciones. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más importante en este mundo, después de Dios, son los seres humanos. Por eso debemos respetar a nuestros hermanos que pertenezcan a otra denominación religiosa. Podemos compartir con ellos, pero si se rechaza la verdad presente, no podemos hacer nada. Simplemente presentamos la verdad y el Señor, a través de su Espíritu, convencerá de pecado, convencerá de justicia y convencerá de juicio. Y esto es claramente una lección de esperanza. Un mensaje que hoy nos motiva a ser perseverantes. ¿Necesitaba a Asael morir de esa manera? No. ¿Necesitaban estos pocos jóvenes de Judá morir en esa guerra innecesaria? No. ¿Necesitaban morir estos israelitas que defendían un gobierno que Dios no había establecido ahora en el lado oriental con Isboset en Galaad, dirigidos por Abner? No. Y hay muchas cosas que hoy son innecesarias. Por eso es importante que cada paso que demos sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Bien, y de esta manera hemos culminado el capítulo del día de hoy. No quiero despedirme sin antes acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias por las enseñanzas de este día. Gracias, Señor, porque a través de las historias pasadas nos ayudas a reflexionar. Hay cosas que hoy son innecesarias. Pero lamentablemente, Señor, hemos sufrido las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero hoy nos das la oportunidad de reflexionar y tomar un camino diferente. El camino que tú nos estás estipulando, el camino que tú nos señalas a través de tu Espíritu Santo. Perdónanos si en algo te hemos fallado. Y si hay algo que corregir en nuestra vida que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, permítenos aceptarla con gozo de saber de que tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias por saber que los mandamientos están vigentes. Gracias por saber que Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Gracias porque tenemos un santuario en el cielo donde Cristo ministra en nuestro favor. Lamentablemente algunos lo desconocen. Y tú quieres encaminar a todos tus hijos por el sendero de la verdad. Guíanos, Señor, y acompáñanos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Yo soy Alexander Suárez y no olvides suscribirte a este canal ahora mismo, activa las notificaciones y compártelo con otras personas. De esa manera le permitiremos a muchas más personas que conozcan la voluntad de Dios a través de su palabra. Que Él te pueda bendecir a lo largo de todo este día.